Un saludo para todos y todas, espero que se encuentren bien. Un saludo muy cordial a nuestras unidades locales de gestión universitaria de comunalización, a nuestras unidades territoriales de comunalización, también un fuerte abrazo. Bueno, aquí nos encontramos el día de hoy para ahondar un poco más sobre el proceso de las unidades locales de gestión universitaria como ente articulador en la consolidación de las redes de comunalización de investigación educativa. Quizás para ustedes esto es un término nuevo porque nos estamos adentrando y estamos tratando de saltar o de pasar de un estadio de organización, de estructuración que veníamos realizando con las unidades territoriales y las unidades locales en todo el país, donde haga vida nuestra universidad o nuestra comunidad unemista. Sin embargo, estamos buscando las vías, los métodos y las maneras de generar esos nuevos conocimientos que nos lleven a ir a otro estadio, que es la consolidación de las redes de comunalización de investigación educativa. Es importante plantearse que una unidad local de gestión universitaria es un brazo articulador, ejecutor, que se genera y emerge en una localidad o en un territorio de nuestro amado país, que permita la profundización de la praxis pedagógica de aquel maestro, de aquella maestra, en los procesos de investigación, en el apoyo con el apoyo de los entes organizadores, comunales, movimientos, entre otros, que contribuyan a la transformación de la pedagogía venezolana. Entonces, como lo anuncia nuestra normativa de la organización territorial, que nos plantea que esa unidad local es ese ente, ¿verdad? Que refleja, ejecutor de actividades y proyectos comunitarios. Fíjense que es importante, pero también es importante saber, entender, internalizar como unidades locales de gestión universitaria, que nosotros tenemos que, y lo hemos venido repitiendo en varias ocasiones, que el vocero ULGU es un vocero que debe entender el proceso de comunalidad. Primero, debe llevarlo, debe entenderlo, debe reflejarlo en su modo de vida. Y esto es importante porque estas unidades operativas, que son, por supuesto, nuestras unidades concentradas de la universidad en el territorio, se enfocan principalmente en las necesidades de los distintos actores, de espacios educativos, de sus comunidades, de los requerimientos del desarrollo endógeno de sus comunidades y de la construcción de la comuna. Es decir, que busquen llevar a cabo la gestión universitaria lo más próximo a las comunidades, adaptándose a las necesidades específicas de cada localidad. Entonces, pero es importante que nosotros entendamos para ello que una unidad local de gestión universitaria de comunalización tiene funciones específicas. Y estas funciones específicas la podemos empezar a entender y a comprender en la medida, como decía nuestro maestro Jaime Luna, de la comprensión integral, total, natural y común de hacerlo en tu vida, en tu práctica. De esta manera, pues nosotros podamos entender qué es lo que realmente este proceso de comunalización de la educación requiere de nosotros en el compromiso, en el quehacer, en entender este proceso mismo. Fíjense que hay elementos muy contundentes que nosotros, o muy precisos, que nosotros como unidades locales debemos entender y llevarlo a cabo. Por ejemplo, uno de ellos es la territorialidad y el arraigo.
Fíjense que las ULGU deben enfocar en un conocimiento profundo en el territorio. Deben operar, deben comprenderlo, deben comprender sus dinámicas sociales, culturales, económicas, ambientales. Esto implica un acercamiento a las comunidades, el reconocimiento de los saberes, de la identificación cultural, de sus necesidades específicas. Entonces, para ello nosotros tenemos que hacer una construcción de un proyecto educativo que permita hacer los recorridos por las comunidades, la caracterización, quiénes viven, quiénes conviven, cuántas escuelas, o sea, todo ese proceso, el ULGU, claro está, no es solamente una persona. Este ULGU debe hacerse acompañar de un equipo que va a ir formando, que va a ir moldeando, de manera que todos apuntalemos hacia hacia un mismo norte, ¿verdad? Fíjense, otro de los elementos muy importantes sería la participación comunitaria y el protagonismo popular. Es la inclusión de la comunidad en la gestión educativa. Es importante que desde esa planificación que nosotros elaboramos, desde todas esas operaciones, actividades que realizamos, hasta la evaluación de proyectos que existan en las comunidades, en la escuela, en todos los espacios que se vayan generando, se hagan encuentros de diálogo, de reflexiones entre la universidad y las comunidades. El empoderamiento de las comunidades es lo que a nosotros nos debe competir en este sentido. Se busca ese empoderamiento para fortalecer esa capacidad de autogestión y la participación en la construcción de su propio desarrollo. Otro de los elementos que son sumamente importantes es el diálogo de saberes y el reconocimiento de la diversidad. Fíjense, voy a aprovechar este momento para felicitarlo por ese encuentro y ese reconocimiento que se le hizo al maestro comunal. Forma parte de este proceso específico que les estoy planteando. Es la valoración de esos saberes locales, que no simplemente es el maestro de aula, el maestro que está en nómina en nuestro Ministerio del Poder Popular para la Educación, que se le reconozca el valor, el saber, si no es el maestro. Puede ser hasta un maestro, un representante que sepa, que transmita su conocimiento a la comunidad, que transmita simplemente a los niños, niñas y adolescentes lo que sabe, la cultura, la identidad cultural, la importancia de esos saberes locales y ancestrales, que se convierten o convertiríamos nosotros en este caso en esos espacios de intercambio, de aprendizaje y de diálogo y de reflexiones que deben saberlo nuestras futuras generaciones. Y deben saberlo, deben practicarlo, deben experimentarlo. Fíjense esa atención a la diversidad que la educación nosotros nos jactamos de decir que debe ser inclusiva, que debe atender a la diversidad cultural, social, territorial. Bueno, pero entonces hay que llevarlo a la práctica. ¿Cómo hacer realmente que esa educación sea inclusiva y sea territorializada, que sea una inclusión social que permita a cualquier individuo a ser formado, a ser educado de una forma justa y con equidad? Otro elemento muy importante es la transformación social y la construcción del bien común. Fíjense que es un compromiso con la transformación social, buscar construir una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. Y es algo muy importante, que es un elemento, un principio de la comunalidad, es colocarse en la otra edad, en los zapatos del otro, ¿verdad? Como decimos comúnmente y cotidianamente. Entonces, esa orientación hacia el bien común, priorizando los intereses del colectivo sobre lo individual y buscando el desarrollo integral de las comunidades. Fíjense que también otro elemento muy importante es la reciprocidad y la solidaridad.
Es algo que siempre nos insiste nuestro vicerrector Armando Rojas cuando habla de la solidaridad como un valor que permite, y yo creo que es algo que nos caracteriza a todos los venezolanos. Somos solidarios, somos esa persona que está allí pendiente del otro, del colectivo, de las comunidades. Entonces, esa práctica es lo que nos hace a nosotros como voceros Julgu, el hecho de que estamos en un proceso, estamos aprendiendo del otro, estamos colocándonos en los zapatos del otro. Y bueno, aunado a todos estos principios que he venido explicándoles, un poco para adentrarnos, porque yo siempre lo he dicho, nadie puede dar lo que no tiene en su corazón. Y si nosotros no realmente no tenemos estas características, no las poseemos, no somos personas, no somos las personas idóneas para este trabajo. Entonces, fíjense ustedes que a partir de lo que yo les he explicado, es cuando entra realmente la concreción del proceso de las redes de comunalización, de investigación educativa. Fíjense que para poder entenderlas, nosotros tenemos que también tocar ciertos principios, parámetros, elementos, como lo querramos llamar, como por ejemplo, tenemos que tener para hacer surgir, emerger y dinamizar, esa es la palabra, estas redes, tenemos que tener obligatoriamente espacios de encuentro. Nuestro principal espacio de encuentro, ¿dónde es? En las aulas taller, en los ambientes de aprendizaje, con nuestro movimiento pedagógico nacional robinsoniano. Entonces, estos son lugares donde convergen estudiantes, miembros de la comunidad, organizaciones sociales, instituciones que le atañe el proceso educativo y de comunalización. Bueno, hay que generar ese espacio horizontal de diálogo para nosotros manejar también esas concreciones en esas localidades o comunidades. Fíjense otro elemento que son los mecanismos de articulación. ¿Cómo nos articulamos? ¿Cuáles son esos medios a través de los cuales podemos coordinar acciones? Podemos implementar proyectos educativos comunales, podemos buscar respuestas a las necesidades de cada territorio. También tenemos los sistemas de intercambio, que son las vías para que se fluyan los conocimientos, las experiencias, los recursos entre los diferentes actores, por supuesto que enriqueciendo el proceso educativo y fortaleciendo ese tejido social, que es lo que realmente a nosotros nos interesa con las redes de comunalización. Entre las características de las redes de comunalización tenemos la diversidad, por supuesto lo que yo les explicaba hace un momento, debemos incluir, debemos ser inclusivos, que un espacio abierto, un espacio reflexivo de diálogo, pero donde entremos todos, ¿verdad? La horizontalidad, donde no haya jefe, un escritorio donde yo pueda jefear, no. La idea es reunirnos en círculo, conversar desde la cotidianidad, pero planteando las necesidades formativas, pedagógicas que tenemos para el momento en cada una de las localidades. La flexibilidad, si no podemos hoy, podemos mañana, hacemos una planificación flexible, abierta, feliz, donde podamos caber todo, donde sea dinámica. Dinámica porque está en una constante evolución, transformación, obviamente que respondiendo a los cambios del contexto en las demandas de una nueva sociedad. Fíjense que es algo muy importante que nuestro vicerrector siempre nos llama a la reflexión y siempre nos llama la atención, que no son unas simples escuelas conectadas. Las redes de comunalización deben ser un entramado que es complejo, que es heterogéneo, que se articula con diversos actores y recursos del territorio para o con la finalidad de transformar la educación. Entonces, por esto, a continuación, yo quisiera
conversarles un poco de cómo se dinamizan o cómo pueden dinamizarse las redes de comunalización. Fíjense que nosotros al conformar las redes de comunalización debemos tener en el territorio, primeramente, identificar no todo el mundo, no por exclusión, sino porque de una manera u otra tienes que buscar actores claves que te permitan identificar actividades relevantes en el territorio, por ejemplo, las escuelas, los consejos comunales, las organizaciones sociales, los colectivos culturales, es decir, de manera que tú puedas ir articulando cada uno de ellos con el trabajo que vienen desarrollando en la comunidad que permita emerger actividades o investigaciones educativas para transformar. Fíjense, también tenemos la promoción del encuentro y la articulación. Fíjate, para uno poder dinamizar la red de comunalización, debe generar espacios de encuentro en una escuela, en una comunidad, y que este espacio de encuentro y de diálogo entre los actores pueda construir colectivamente esta red de comunalización. Debe haber una definición de objetivos comunes. Para establecer estos objetivos compartidos que orienten el trabajo de la red, debemos priorizar las necesidades y potencialidades del territorio. La formalización de la red, debemos darle un cuerpo, un escrito, una estructura organizativa, un sistematizador, un director de debate. O sea, debemos ser muy disciplinados para poder dinamizar este proceso y no se haga tedioso, sino más bien reflexivo, de diálogo, cordial, amoroso. Ese intercambio de saberes y de las experiencias para facilitar el intercambio de saberes y de experiencias entre las escuelas y los demás actores de la red. El desarrollo de proyectos conjuntos, pudiéramos ver, qué proyectos tiene cultura, que podamos conectar con la escuela, que podamos conectar con la comuna. O sea, más o menos esos son ejemplos. El desarrollo, la utilización de recursos comunitarios, la articulación con otras redes, con otros movimientos pedagógicos que permitan esa articulación y ese encuentro. Yo espero que con este intercambio que hemos tenido el día de hoy podamos facilitar el trabajo de las unidades locales en el territorio. Como siempre, los quiero mucho, estoy siempre pendiente de ustedes y bueno, qué más que desearles y augurarles en este encuentro, en este espacio que van a tener nuestro primer encuentro de unidades locales de gestión universitaria. Para nosotros un placer, un honor estar con ustedes, acompañarlos, aunque sea a través de estos videos, y bueno, desearles lo mejor y articularnos. Los quiero mucho.